La gente, ¿cómo está el necro de nuevo? Antes de empezar el capítulo voy a decir unas cuantas cosas. Uno, ya subí el último capítulo de Naruto por Fate, el caster más raro. Vayan a verlo si pueden o si quieren. ¿Qué otra cosa? Mm, Estoy viendo las temas de las voces. Voy a ver si puedo conseguir otra voz porque lo que pasa con esta voz anda bien, pero tipo que hay partes o palabras que no las hace bien realmente y la pronuncias mal. A ver, yo qué sé, hoy estuve viendo mientras que hacía los audios, porque sí hago unos retoques en los audios. El de Kushina, en vez de decir Kushina, dice Kushira. Y suena raro, la verdad, suena raro Kushira. Y hay voces normales, sería de otras voces, que lo dicen bien. No sé por qué esta voz lo suele decir así. Pero bueno, y es la voz de Jorge normal y corriente, pero simplemente como un poco más humanizada, ya que como le dije ocupo la voz de Microsoft Azure para hacer todo esto. Pero bueno, no sé qué, por qué hace eso. Otra cosa, el capítulo 5, sí, está bien, está bien, capítulo 5. Voy a ver si, yo creo que voy a subir 10 capítulos de Garou, sería Garou en BNHA, 10 y subo otra historia ya, de otro personaje. Ya saben, más un fic de Naruto sí o sí y un fic de otro personaje que yo que sé. En el próximo fic subo uno de Harry Potter. Voy y lo subo ese, termino el fic de Harry Potter, vuelvo 10 capítulos de Garou y después subo otro fic, yo que sé, subo el de Transformer. Y ahí vuelvo de nuevo al de Garou porque son 30 capítulos, 29 capítulos son los que tengo que subir para este y para que termine. Pero bueno, creo que me estoy largando, ya saben, bla bla bla, descargo de responsabilidad. El siguiente video es una obra de fanfiction con fines de entretenimiento y crítica. Este contenido es transformativo y se acoge a las leyes de uso legítimo. No poseo los derechos. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Aviso, este video contiene representaciones de combate ficticio y temas de fantasía oscura. Se recomienda discreción al espectador. Lo presentado aquí es puramente imaginario y no promueve actos de violencia en el mundo real. La tía no está, Garou-san. N no estará en casa en un mes o dos, dijo el chico nervioso y tímido mientras guiaba a Garou de nuevo a su casa. Su habitación estaba menos manchada que antes, papeles pintados sin despegar y intactos, muebles en posición vertical y en orden, el microondas roto reemplazado, una nevera funcionando y más. Vaya, en definitiva, Garou absorbió la verdadera gloria del hogar de los chicos, intacto por la suciedad y el toque de los saqueadores. Asintió en señal de aprobación hacia la gran y sencilla sala. ¿Tienes una habitación para mí? Solo necesitaba una cama y algo de espacio, junto con un armario para un posible cambio de ropa también. Bueno, no. Quiero decir, no puedo despejar una habitación para ti o la tía se enterará. Jin negó con la cabeza. El chico no quería arriesgarse a exponerse ante las autoridades superiores, especialmente con su tía. Buen punto, observó Garou la lealtad del chico. Mirando a su alrededor, Garou notó una habitación, una puerta con el póster de Oma clavado en la de caoba. La puerta estaba abierta, el interior revelado, un santuario lleno de figuras de acción de héroes sobre un escritorio cerca de una cama blanca e intacta. Sin embargo, todos ellos acumulaban polvo, señal de un largo abandono. ¿Eres fan de los héroes? A Garou no le importaba. Al final, podría poner en práctica sus conocimientos sobre héroes. El chico se sonrojó en respuesta, mirando tímidamente hacia otro lado. Bueno, más o menos. Garou no insistió más en sus preferencias. Miró las otras habitaciones, inclinando la cabeza hacia adelante para tener mejor vista, viéndolas vacías o repletas hasta el tope, una de las cuales supuso pertenecía a la supuesta tía del chico. ¿Dónde duermes si no es en tu habitación? ¿Cómo lo sabes? Preguntó Gin, confundido y sorprendido al oír la pregunta de Garou. Tu cama está demasiado ordenada. Perfecto, incluso, su cama estaba casi intacta, demasiado impecable, como una cama de una habitación de hotel esperando recibir a los huéspedes. Dándose la vuelta a su nuevo guardaespaldas, Gin arrastró los pies con cierta vergüenza. Normalmente duermo en la azotea. Su respuesta inesperada desconcertó un poco a Garou. ¿El tejado? De todas las respuestas, esa no era una de las predicciones de Garou. Me gusta dormir bajo cielos estrellados, asintió Gin tímidamente. Eso sí que llamó la atención de Garou. ¿De verdad? ¿Por qué dormir
dormir al aire libre sin protección. Garou podía entender el atractivo de dormir fuera de la naturaleza a veces, pero esto parecía más que una mera adoración por el mundo natural. Mi papá era astrólogo. Normalmente nos llevaba a mamá y a mí de acampada una vez al mes para observar las estrellas en el Parque Nacional. Su voz empezó a quebrarse un segundo antes de recuperar la compostura, pero Garou no pasó por alto la interrupción de tono. ¿Qué les ha pasado?, preguntó Garou porque la palabra era no correspondía a su gusto. El chico bajó la mirada, sus ojos empezaron a temblar. El cazador no necesitaba una respuesta concisa. Ahora entendía por qué vivía con su tía y no con sus padres. No tienes que decirlo. Otra pausa silenciosa. El chico asintió comprensivo. ¿Quieres comida para llevar para cenar?, preguntó Gin, secándose las lágrimas antes de forzar una sonrisa alegre en sus mejillas. ¿Cuánto puedes permitirte? Gin parpadeó al oír su extraña pregunta. La tía me dejó una buena paga, así que tanto como puedas. Al menos para 3 personas. Gin parpadeó ante la demanda interrumpida. ¿En serio? Garou no parecía estar bromeando. Chino, marisco o americano. Todos. Su hambre desafiaba las expectativas del chico. ¿Eres humano? Ningún humano promedio podría consumir tales cantidades a menos que tuviera un don. Garou respondió con un HMPH. Sí, porque yo. Olvídalo. Haré la llamada. Gin sacudió la mente para despejar las preguntas acumuladas que hervían dentro y se dirigió al teléfono. Preguntas que dejaría en mente para otro día. Tras el incidente del montón de villanos y héroes, surgieron varias controversias en Japón sobre su alineamiento. Aunque era cierto que existían villanos antagónicos a otros villanos, al poner a Hero Hunter como tema de conversación, los debates verbales se extendían furiosamente por todos los rincones de Japón, desde la boca de héroes, civiles e incluso villanos. La mayoría de los héroes debatían cómo evitar al cazador de héroes o capturar al villano polarizador, con más héroes al lado para eludir al demonio cazador de héroes. Poco sabía Garou que ya se había convertido en el símbolo del miedo para los héroes modernos a pesar de su nivel actual. Incluso hubo algunos héroes que consideraron retirarse completamente de la profesión de héroes solo para evitar al cazador de héroes. Sin embargo, en comparación con los héroes, la respuesta de los villanos fue más polarizada. Un grupo admiraba la violencia y brutalidad de Garou, algunos incluso intentaban recrear los montones de cadáveres que Garou dejaba a su paso en ese momento. Otro grupo no sentía más que desprecio, sintiéndose traicionado por Garou, incluyendo villanos en su mira. Sus expectativas se desvanecieron en el momento en que añadió a otros marginados a su espectro de presas. Algunos consideraron cazar al cazador de héroes para vengar a sus compañeros caídos a pesar de los riesgos. En cuanto a los civiles, los padres de sus respectivos hijos estaban divididos entre enviar a sus hijos a la escuela de héroes y prohibirles asistir. Las cacerías de Garou impactaron más a los padres, sembrando miedo en sus corazones con posibilidades pictóricas de que sus hijos se unieran a la pila de cuerpos junto con los héroes. Pero, a pesar de las quejas de los padres, la siguiente generación seguía queriendo seguir adelante para convertirse en los héroes de sus respectivos sueños. Una de las siguientes generaciones estaba en ese momento conversando con sus padres sobre su futuro. Uraraka se volvió hacia sus padres, sus rasgos con hoyuelos se ensoñaron mientras se mantenía frente a ellos, firme en su decisión. Mamá, papá, ya no podéis hacerme cambiar de opinión, yo sigo yendo a UA. La joven defendió su sueño, a pesar de la amenaza de Garou que acechaba sobre ellas, cubriendo el futuro de los héroes con peligros inimaginables. El padre y la madre sonrieron suavemente, ocultando su preocupación tras una fachada benigna. Ochako, ¿estás seguro de esto?, preguntó la madre, queriendo confirmación en su elección de carrera a pesar de los peligros que conllevaba. Estamos preocupados por ti, Ochako. Mamá y papá no quieren que arriesgues tu vida por nosotros. Ya estamos bien, transmitió el padre. Sin embargo, a pesar de sus intentos, su hija respondió con los ojos muy abiertos y llenos de determinación. Seguía dedicada a caminar por el camino peligroso, aunque ya no fuera el mismo camino seguro para que las mentes jóvenes alcanzaran sus sueños. Estaré bien, por favor, deséame suerte. Ochako sonrió, mostrando sus ojos blancos como perlas. Su sonrisa entrañable derritió el corazón de sus padres, junto con su resistencia. También ocurrieron discusiones entre padres e hijos en Japón. Una chica especialmente rica con la capacidad de generar cualquier cosa con su grasa corporal debatía acaloradamente con sus padres sobre su inscripción en UA. Un bombo viviente en particular se enfrentaba verbalmente a su madre, firmemente firme en su elección profesional. Incluso cierta madre preocupada hizo todo lo posible por convencer a su hijo, antes sin quirk, de que se abstuviera, sin querer que su hijo apareciera en un montón de cuerpos, roto de mente, cuerpo y alma. Si sus miedos no se calman, consumirá el sistema de héroes como el frío de la noche que se alimenta de una hoguera moribunda. El miedo es contagioso, una de las fuerzas motrices más influyentes de la vida, y peor aún, no toma partido, ni bueno ni malo. Los que vivían al otro lado de la moneda reaccionaron de forma diferente. Un
cobarde actuando se atreve a burlarse de mi cruzada? Sosteniendo el último periódico y mirando la sección de cazadores de héroes con desdén, el asesino de héroes de temática carmesí gruñó con voz ronca, los dientes temblando y los ojos temblando salvajemente de una manía furiosa. El asesino de héroes, Stan, inició y puso en tendencia la caza de héroes mucho antes de que este lamentable cazador comenzara, y sin embargo este recién llegado se apoderó de la atención de Japón por tormenta, arrasando su existencia como basura. Peor aún, el asesino de héroes detectó un hecho oculto tras la salvajismo del torbellino. Garou no había quitado ni una sola vida con sus manos a pesar de ser capaz de derrotar a tantos. Stan pensó que por fin había encontrado a alguien que simpatizaba y que estaría más que encantado de invitarle a su causa si no fuera por esta sospecha. Solo de esto podía sacar una conclusión. Garou no deseaba limpiar el mundo de héroes débiles, solo desmontar el valor y la valor del heroísmo sin tener en cuenta las consecuencias. En cuanto a cierto archienemigo del símbolo de la paz, sonrió ante el progreso de este individuo mientras su mirada, sin rostro, se centraba en la pantalla de televisión. Escuchando al reportero, All for One reflexionó sobre el potencial de este caso, considerando qué debería hacer si lograba convertir a este cazador exitoso en su grupo. Aunque acogió un heredero al que transmitir su don, el propósito de su elección era fabricar un cuchillo infeccioso para tallar e infectar la imagen y el espíritu de All Might. Sin embargo, preferiría a alguien más capaz si Tomura realmente no cumplía con sus expectativas. Aunque es propio de la naturaleza humana otorgar la propia fuerza a la siguiente generación, también es propio de la naturaleza humana sustituir lo que se tiene por algo mejor, algo más ideal. All for One estaba reconsiderando su elección de sucesor tras el descendiente del anterior portador de One for All. Otro hecho que el villano eterno descubrió fue que comparte la edad de Tomura. Puede discernir la edad de Garou por su experiencia, sus años observando a nuevas generaciones de villanos que debutan, y el conocimiento y los datos acumulados más que suficientes para conjeturar la edad de Garou. Aunque la personalidad de Garou seguía eludiéndose, su carácter y comportamiento eran un espécimen bastante único, una anomalía que requería más estudio. En cuanto al heredero de All for One, sus ojos se clavaban en la pared de periódicos recortados, todas secciones sobre las hazañas del cazador de héroes y el impacto que tenían en la comunidad de héroes. Frunció el ceño ante los artículos, sintiéndose amenazado por la creciente infamia de Garou. Junto a los fragmentos había una imagen corrompida de Garou, la sangre deformando la imagen del cazador y el rojo filtrando la vista. Una representación demoníaca de Garou en su forma más potente, un demonio sombrío del infierno que complementa naturalmente el entorno rojo. Tomura golpeó con la palma el póster rojo, 4 de sus 5 dedos presionando el papel, el apéndice restante amenazando con tocar. Estaba furioso con el cazador de héroes. Este advenedizo sin nombre logró robar una ventaja en la carrera para convertirse en el próximo Kingpin del inframundo. Por un lado, el impulso de cazar a ese Garou y descomponer su cuerpo en cenizas era tentador, algo que él estaría más que dispuesto a acceder. Por otro, los villanos perderán un recurso valioso, una carta contra el símbolo de la paz. Tomura apretó los dientes, queriendo asesinar a ese Garou con sus propias manos, pero pensó lo contrario. Sus labios se curvaron en una sonrisa, entreteniendo un pensamiento. El arma secreta que su sensei financiaba, ¿qué pasaría si enfrenta a este perfecto ante All Might y Garou contra All Might? Presenciar la desagradable muerte de All Might supera su deseo de mutilar a este símbolo del miedo. Al fin y al cabo, el camino para convertirse en un icono del miedo no era su deseo, solo el ápice del mal llamará su atención. Fou, en lo alto del tejado, exhalando profundamente con el sol que brillaba detrás de él con una gracia de tortuga y pintaba su mundo con el naranja del amanecer, Garou se sumergía en su mundo mental, meditando medio desnudo con solo la piel de sus pantalones anchos con intensa concentración. Sentado con las piernas cruzadas, el cazador de héroes se alejó del mundo material para sumergirse en los rincones más oscuros de su mente, vaciándose de distracciones en su entrenamiento. Dentro de su mundo interior, visualizó a los dos grandes maestros supremos que le derrotaron antes de su llegada, simulando combates fantasma entre él y ellos. Imaginó todos los métodos posibles de victoria sobre los dos viejos. Su único objetivo es superarlos y alcanzar la forma perfecta que ha deseado desde pequeño. Sin embargo, no puede derrotarlos, ni simulados ni reales. No importaba el número de intentos, solo podía ver su vergonzosa derrota en 2 contra 1, pero cuanto más avanzaban sus esfuerzos, más los abrumaba en su simulacro. Iba ganando poder cuanto más luchaba, más fuerte cuando estaba más cerca de la muerte. No solo cada batalla imaginaria le impulsaba aún más hacia su potencial, sino también más allá del límite omnipresente del gran poder que yace al otro lado. Terminado.
Stop. Ya saben, esto va a ser un recordatorio, no es que vamos a un siguiente capítulo, simplemente es un recordatorio de 15 minutos. Después de los 15 minutos del video voy a estar apareciendo yo, pero voy a ser la única vez que aparezca, después la próxima vez que aparezca ya va a ser el final del capítulo, ya que solo son, creo que ahora son 25 minutos de capítulo, así que va a terminar rápido. Pero todo lo que tenía que decir lo dije al inicio, así que solamente voy a decir esto. Acuérdense de darle a like, suscribirse y comentar, que es gratis, es una ayuda para mí. Y activen la campanita para que notifique que publico video. Así que nos vemos más tarde en el final. Con el entrenamiento visual, por ahora, Garou abrió los ojos, contemplando la sombra alargada por el sol detrás. ¿Cuánto tiempo vas a mirar? La persona a la que se refería Garou se sobresaltó tras la puerta, asomando lentamente la cabeza por el marco de la puerta de salida, su aoje plateado moviéndose lado a lado como la cola de un cachorro. El chico no respondió con palabras, sino con ojos curiosos. Garou suspiró mientras se pellizcaba el puente de la nariz. ¿Qué desayunas, de todas formas? Jin parpadeó mientras pensaba, normalmente huevos con arroz o cereales con gofres. A veces ramen, a veces arroz con carne y verduras. Garou consideró las opciones. Quiero ramen junto con carne. Asintiendo, el chico bajó corriendo a la planta de su casa, ansioso por preparar el plato para su guardaespaldas y su invitado. Salió corriendo a la cocina, encendió la cocina, llenó una sartén en el fregadero y la colocó sobre el fuego activo, dejando que la llama se calentara y hirviera el líquido frío. El chico entonces cogió bolsas de ramen y sacó las verduras y la carne de la nevera, preparando el desayuno para los dos. Mientras el chico preparaba el desayuno, Garou se aterrizó en el sofá del salón, cogió un mando a distancia y encendió la tele de pantalla. Garou no sabía a qué marca pertenecía el televisor, pero considerando la calidad de alta definición de la pantalla, debía de ser muy caro. El primer canal, el programa de cocina, le saludó. Garou cambió de canal de inmediato de todos modos. Un programa animado sobre Omar luchando contra villanos apareció en la pantalla. Enfadado, Garou cambió de canal una y otra vez. Sin embargo, la mayoría de los canales solo fueron disipando poco a poco su aburrimiento y lo reemplazaron por frustración. Los canales que le recibían eran principalmente entrevistas a héroes, comunidades que promovían la fama de los héroes o programas que no toleraban a Garou. Al aterrizar en un canal de noticias, Garou sonrió con interés al presenciar el estado actual de los héroes en el hospital junto con el destino espantoso de los villanos que mutiló ayer. La visión de cuerpos rotos, por alguna razón, calmaba su alma mientras sonreía aún más al ver su reacción a la pregunta del entrevistador sobre él, quien los había enviado personalmente a esas camas de descanso. La mayoría hablaba con miedo, otros con aprensión, y algunos pocos incapaces de responder por el terror absoluto. Garou se rió de su reacción y luego observó cómo reaccionaba la comunidad de fans ante el estado actual de sus héroes. Un analista estadístico recopiló los datos de la semana pasada, hablando de una caída significativa del 10% en las ventas de mercancía de héroes tras la primera pila de cadáveres. Garou disfrutó de la disminución diagramada de fieles seguidores héroes, de lo horrorizados que algunos seguidores sentían al presenciar el lamentable estado de sus ídolos. Sin embargo, había una sorprendente ausencia de Omar en el canal de noticias. La noticia de su derrota no había estado presente en ningún tema hasta ahora. Echando la espalda sobre los cojines de atrás, Garou hizo una mueca ante la ausencia de cualquier cosa relacionada con Omar. ¿Ocultaron su derrota? Garou especuló que la pérdida de su llamado paciente número 1 le arrancaría otra herida grave en la visión gestal de los héroes de la sociedad, aunque en cuanto a la magnitud, Garou no lo pensó. Ahora que Garou lo pensaba, ¿qué pasaría si el mundo se enterara de su victoria sobre el héroe musculoso? Garou imaginaba el caos y la anarquía inundando las calles, usuarios de Quirk desatando y atacando civiles, muchos robos ocurriendo, víctimas acumulándose junto a la tormenta, y más usando su encuentro con Escoria en Osu como referencia. Más vale que no haga mucho ruido, murmuró Garou con disgusto. Más le vale que el mundo no se hunda en demasiado caos antes de que Garou logre su objetivo final. Garou-san, el desayuno está listo. Un retumbo burbujeante respondió en el salón, un sonido que no llegó a los oídos del chico. Genial. Cerrando la tele, Garou saltó de su asiento y caminó tranquilamente hacia la cocina. Un gran cuenco caliente y humeante de fideos sobre el mantel le recibió con la bienvenida, el aroma realmente tentador para su nariz. Acompañando el plato principal, cuencos de ternera y pollo, así como platos de verduras, lo rodeaban, formando una comida sencilla pero satisfactoria para un estómago de su tamaño.
Dirigiéndose a su asiento con su pequeño bol de sopa de fideos, Gin empezó a cavar, llevándose varios trozos de ramen a la boca antes de sorberlos de un trago. Sin oír el habitual itadakimasu, Garou lanzó uno de sus palillos al chico, el palo rebotó en su cabeza dura antes de volver a su mano. Rinde respeto antes de comer, le reprendió Garou, el chico frotándose la cabeza con un gemido antes de asentir forzadamente. Al verle decir itadakimasu, Garou le rindió homenaje con su itadakimasu y procedió a sorber mechones agrupados en su boca mientras Gin observaba y imitaba tímidamente sus acciones llenándose las mejillas. Habló con la boca llena, ¿piensas cazar más héroes hoy? Quizá, pero quiero explorar la tierra. Garou respondió con la boca también llena. ¿Tienes algún sitio interesante?, preguntó Garou antes de tragar saliva. Fuai Serif fue uno de los administradores detrás de la comunidad de héroes, gestor del plan de patrulla estratégica y orientada a objetivos del departamento. Era responsable de asignar tanto a héroes como a policías a ubicaciones específicas, programar rutas de patrulla para los héroes menos populares y efectivos junto con los agentes de policía, y de catalogar las tasas de criminalidad en cada región de Japón. Su rostro pertenecía al de un hombre bondadoso, el que alimentaba a los pájaros cada día con una sonrisa cálida y los ojos cerrados. Su figura era robusta, pero su vientre sobresalía bajo la tela blanca bajo el traje, indicando un leve nivel de obesidad. Su cabello no estaba en su cúpula calva, la vejez ya adornando sus cejas negras con mechones blancos, y las arrugas despegaban su rostro liso tirado hacia abajo por manos de descomposición. Sin embargo, detrás de su fachada había algo podrido y vil, algo que pertenecía a algún lugar donde pertenecía la basura, donde otros debían arrojarlo para borrar de sus recuerdos. Algo que incluso la mayoría de los villanos castigarían si tuvieran la oportunidad si supieran su verdadera naturaleza. Era una de las semillas leales de la Unión, un manipulador de hilos para asegurar rutas comerciales y silenciar los ojos curiosos para garantizar la seguridad del lado oscuro. Una de las figuras clave que permitía el transporte de mercancías ilegales como disfraces de villano e incluso los materiales necesarios para mantener a cierto All for One. ¿Cómo si no podrían los villanos obtener productos a las espaldas de los héroes si no es de alguien dentro que les ayuda? Durante años, filtró información a las principales organizaciones de villanos, que héroes asignados a qué ruta, asignando horarios y creando huecos en sus patrullas para que los contrabandistas pudieran pasar desapercibidos. E incluso cometió chantaje y ordenó asesinatos para asegurar la comunicación de su trabajo. No solo eso, tenía una pésima reputación de, forzando al sexo opuesto, cuanto más fuerte era de mente, más deseaba romperse. Tenía una afición sádica a abusar y violar a los inocentes, incluso una vez logró salirse con la suya con un alma tierna que ni siquiera cumplió 6 años, antes de borrar la memoria de sus víctimas con su don. Su don, borrar la mente, le permitía borrar los recuerdos de otros en como mucho unos pocos días, siendo el número de usos 2 veces al día. Sin embargo, no puede usar el quirk en el mismo objetivo 2 veces, por lo tanto, no podía reutilizar a sus víctimas por miedo a cavar su propia tumba en su ignorancia. Sin embargo, las pruebas de sus fechorías se filtraban poco a poco, las gotas formando un charco en la tierra y peligrosamente cerca de llenar el estanque. La filtración tomó la forma de un investigador molesto que de alguna manera obtuvo alguna prueba de sus malas acciones, un logro que llevó al asesinato de dicha persona. Pero, para disgusto de Fuai, dejó un rastro que lo lleva a su situación actual, soportando un caso grave relacionado con su implicación en el asesinato. El sindicato para el que trabajaba solo le dejaba con unas pocas opciones para salvar la situación, poniendo su posición en peligro en este desastre. Si no puede resolver su dilema adecuadamente, la Unión lo silenciará para siempre y no dejará rastro de su cadáver. Así, la secuencia de acontecimientos le llevó a recurrir a secuestros encubiertos y chantajes, pero sus intentos fueron indeseables. El primer intento terminó con un héroe que logró enterarse del secuestro. El segundo, usando una niñera para cuidar al niño, llevó a que escapara del villano disfrazado. El chico resultó más astuto de lo que pensaba y consiguió contactar con un héroe para arrestar al segundo secuestrador y al tercero. La noticia de la muerte de sus mercenarios había llegado recientemente a sus oídos, una escena sangrienta que mostraba a un carnicero del infierno mutilando a los pecadores miembro por miembro, muertes tan gráficas que ni siquiera los corazones más duros y resistentes permanecerían imperturbables ante la brutalidad. El único testigo allí era el mismo chico al que les enviaron a secuestrar, y su historia era absurdamente irreal, hablando de un hombre que cayó del cielo cubierto de sangre y desgarró a su mano contratada. Tal afirmación era más que surrealista, pero en el mundo de los quirks, corresponde igualmente al reino de las posibilidades. Aún así, para el tercer intento de Fuai de fracasar por lo que cualquiera podría describir con precisión como un acto de Dios, solo alimentó su frustración más allá del punto de ebullición y cerca del derretirse. En cuanto a su oponente, Sukiana Shinjitsu tenía un talento molesto para
para la ley, junto con un quirk igualmente molesto. Su lengua puede ayudar a amplificar los efectos persuasivos de sus palabras, inclinar mejor a la corte a su favor. No puede realizar hazañas sobrehumanas como convencer a alguien de suicidarse con un simple gesto, pero, si se usa con las palabras adecuadas, puede convencer incluso al alma más cerca de su lado si su habilidad con la lengua fuera suficiente. Sin embargo, no estuvo exento de debilidad. Su quirk funciona amplificando los efectos de su habla a quienes la escuchan, lo que significa que su quirk no funcionará con nadie antagónico o neutral hacia ella. Si uno era consciente de su don, los efectos disminuían solo con ese conocimiento. El concepto clave detrás de su quirk es refinar la visión de la autenticidad, no imponerla a las mentes que toca. No puede forzar sus efectos como con los de Fwai, lo que le da suficiente credibilidad para trabajar en su complicada profesión. No solo eso, a pesar de su don, había forjado una reputación creciente en su trabajo, ganándose la confianza de sus clientes y del propio gobierno, una especie de cruzada decidida a purgar toda corrupción y malevolencia que infectaba la sociedad moderna. Una enemiga peligrosa con potencial, alguien capaz de ascender alto en el mundo de la justicia, pero aún joven y vulnerable, tiene debilidades. Una de ellas era el sobrino de su querida hermana mayor. El hombre ahora hablaba con All for One por teléfono móvil, imposible de rastrear, en su habitación privada con escritorio y libros envueltos en la sombra. Sí, pero, vale. En cualquier caso, entiendo tu postura, aunque aún así, que, de verdad. Fwai apretó los dientes en la silla. Vale, lo entiendo. Colgó, apretando los dientes de rabia. Después de trabajar duro para él y para el sindicato, después de haberme esforzado para conseguir a ese monstruo sin rostro las herramientas necesarias incluso para sobrevivir todo este tiempo, ¿creen que pueden reemplazarme? Yo. Fwai rugió lanzando su teléfono contra la pared, partiéndose en partes al contacto. Soy yo quien vigila a los héroes y sus patrullas. Soy los ojos y oídos que advierten la oscuridad de la luz. ¿Y aún así creen que sus ojos y oídos pueden ser reemplazados tan fácilmente? Fwai despotricó sus quejas, incapaz de tolerar su posición. Su imaginación se desbozaba, corrompida por una mezcla de rabia y lujuria depravada, una joven de cabello plateado atada e indefensa ante su ira inminente. La baba empezó a resbalar de las comisuras de sus labios antes de volver de repente con un sorbo. El cerdo en forma humana se sumergía en sus fantasías ociosas mientras meditaba posibles caminos para superar y subyugar a su enemigo, pero pasara lo que pasara, seguía sin poder pensar en otra cosa. No puede tocar ni dañar a Tsukiana, incapaz de sabotear su agencia debido a la fuerte seguridad de los héroes y la multitud de testigos, y estaba a la defensiva contra ella. Aún así, por mucho que conjurara, no encontraba otra solución que ser un rehén. Espera, se le ocurrió una idea. Profanar su casa y quemarla junto con el chico. ¿Y si pudiera romper su espíritu asesinando a una niña pequeña? Le sorprendió no haberlo pensado antes. Quizá asesinar niños era su límite, una línea que nadie debería cruzar, pero eso ya no importaba. Su vida pendía de un hilo fino y frágil, su única forma de subir amenazaba con romperse. Ya no quedaba espacio para errores, solo el éxito, todo o nada, como decían. Me pregunto qué mercenarios tendrá Hiren disponibles para mí. Debe de actuar rápido. La mujer ganaba cada día más terreno. No voy a mentir, el capítulo se puso un poco oscuro al final ya, pero bueno. No sabía si quitarle eso o dejarlo, pero creo que mejor dejarlo, si no, no se va a entender lo que pasa en el siguiente capítulo. Ya saben, si le gustó el video o algo, pueden comentarlo cuál es su parte favorita, o si necesitan hacer una pregunta, simplemente coméntenla, voy a estar leyéndolo. O si quieren un saludo para el próximo video, comenten, yo saludos y yo voy a sacar la captura y voy a ponerlo como le hice al inicio, que le saludé al muchacho. Creo que solo eso. Después más adelante capaz salgo yo así hablando y se van a escuchar sonidos fuertes de fondo. Son los loritos que dije en el video de Fate, que me trajeron, me regalaron. Y pueden hacer esos sonidos. Hablando de eso, tengo que ir a verlos si están bien. Están en el fondo, abajo de un árbol, pero no sé si siguen teniendo agua. Pero creo que sí, porque elegí una botella grande y ellos pueden tomar de ahí. Pero igual, voy a mirarlo por la duda. Si hay un gato cerca o esas cosas. Creo que no tengo muchas cosas que decir. Todo lo que dije ya lo dije al inicio. Y eso no. Así que, como siempre, si les gustó el video, pueden comentar lo que le gustó o darle a like, que es un apoyo para mí, ya que esto me conlleva un esfuerzo hacer todo esto. Las traducciones, el audio, el gameplay, todo me lleva un esfuerzo. Las miniaturas, y así que si pueden darle apoyo, muchas gracias. Así que nos vemos después y como siempre, tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao, chao.